Antes de iniciar con el video que traemos para ti esta noche, queremos recordarte que Frecuencia Paranormal también está disponible en las principales plataformas digitales de audio y podcast, tales como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Google Podcast y muchas más. Ahí podrás disfrutar en este formato todas las historias que subimos en este canal. Por favor, síguenos, te estaremos esperando. Frecuencia Paranormal. Muy buenas noches, amigos de Frecuencia Paranormal. Antes que nada quiero decirles que me encanta su contenido y que lo sigo en todas las plataformas. Y soy originario de un pequeño pueblito en Chiapas. Hoy quiero compartirles un suceso que me ocurrió la noche del 31 de diciembre del 2024. Y es algo que todavía me pone los pelos de punta de solo recordarlo. Todo comenzó cuando mi novia me invitó a pasar el año nuevo con su familia. Me pareció una gran idea, ya que llevamos muy poco tiempo juntos y era la ocasión perfecta para convivir como pareja y conocer a sus padres y a sus hermanos. También era la ocasión ideal para presentarme y que ellos me conocieran, para que supieran que tengo buenas intenciones y deseos de hacer las cosas bien. Quedamos en vernos a las 5 de la tarde, así que salí de la casa una hora antes, pues en mi pueblo no hay carreteras, solo veredas y caminos de terracería, donde apenas pasan mulas y burros. Yo soy de las personas que siempre llega puntual, así que me preparé y comencé mi trayecto a muy buen tiempo. El camino estaba muy tranquilo. Muy poca gente se encontraba caminando por ahí. A esa hora, la luz del sol bañaba las montañas y yo iba emocionado. Al llegar, saludé a su familia. Reímos, convivimos y al llegar la medianoche nos dimos el abrazo de Año Nuevo. Todo parecía perfecto. Sin embargo, cuando dieron la 1 de la mañana, decidí regresar a casa. Mi novia y su papá insistieron en que me quedara a dormir con ellos, incluso me ofrecieron una cama, pero yo no quise molestar más. Así que, a pesar de las advertencias, me despedí y tomé mi camino de regreso. Al principio todo parecía estar en calma, pero conforme avanzaba, un extraño silencio se apoderó del ambiente. No se escuchaban grillos ni animales nocturnos, solamente el sonido de mis propios pasos. Después de unos 15 minutos, pasé por una casa donde aún había gente despierta. Esa fue la última señal de vida que vi. De ahí en adelante, estaba completamente solo en el camino y estaba iluminado únicamente por la linterna de mi celular. Continué avanzando por varios minutos y después de una curva, fue entonces cuando la vi. A lo lejos, había una mujer vestida de blanco. Estaba parada justo al borde de un barranco. Al verla me detuve en seco. Algo en ella no se sentía bien, aunque realmente no estaba haciendo nada. Solo estaba ahí, inmóvil, mirando hacia el vacío, como si estuviera en trance.
Esperé unos minutos para ver si se quitaba del camino o avanzaba, pero ella no se movía ni hacía ruido. Decidí seguir adelante, y al pasar a su lado, me decía a mí mismo: no la mires, no digas nada, no pienses en nada y todo estará bien. Pasé junto a ella con la cabeza baja, pero al hacerlo, sentí un escalofrío indescriptible. Mis piernas comenzaron a temblar y el aire pareció volverse más pesado. Fue entonces cuando escuché su voz. Era grave, macabra, y entonces me dijo: ¿por qué te acercas? Congelado del miedo, levanté la mirada, y lo que vi, sé que me perseguirá para siempre. Aquella mujer me estaba observando. No entendía cómo es que me había hablado, pues sus labios estaban cosidos con lo que parecían ser alambres. Su rostro estaba desgarrado, y en su estómago había un agujero negro, muy enorme y profundo. Era como si algo la hubiera devorado por dentro. El terror me paralizó por un momento, pero mi instinto me obligó a correr. Sentía que ella venía detrás de mí, pero no me atreví a mirar hacia atrás. Corrí hasta que llegué a mi casa y entré bruscamente. Mi mamá aún estaba despierta y quiso saber qué me pasaba, pero yo no pude decirle nada en ese momento. Estaba muy aterrado. Ella me regañó por llegar tan tarde, pero en serio, yo no podía ni hablar. No podía dejar de pensar en lo que me había sucedido. Le conté todo hasta el día siguiente. Mi abuela, al escucharme, se preocupó bastante y me relató una historia que nunca había escuchado antes. Resulta que hace años, por ese mismo lugar, vivía una pareja, pero la mujer traicionó a su esposo acostándose con otro hombre. El esposo se enteró de todo y en un ataque de ira y celos acabó con la vida de su esposa de la manera más horrenda. Le cosió los labios, le quemó el rostro y le sacó los órganos. Y desde entonces se dice que su espíritu vaga por los alrededores de aquel camino, incapaz de descansar en paz. Yo descubrí esta historia demasiado tarde, pero desde ese día no he vuelto a pasar por ahí de madrugada. Esto es todo lo que quería compartir por hoy. Espero que esta historia haya sido de su agrado. Les mando un fuerte abrazo y un saludo a todo el equipo de Frecuencia Paranormal. Sigan con ese gran trabajo que hacen. Buenas noches, amigos de Frecuencia Paranormal. Aparezco en el chat como Black Goku 85. Y hoy quiero compartirles un relato que me sucedió cuando trabajaba en un rancho. Es algo que me marcó profundamente y que aún no puedo explicar del todo. Se trata de algo que escuché acerca de que hay animales que hablan. Y aunque al principio no lo creí posible, créanme que lo viví y lo comprobé en carne propia. Todo comenzó cuando me asignaron al turno nocturno. Tenía que vigilar el rancho por las madrugadas para evitar que los ladrones entraran y se robaran el ganado. Cuando comencé en ese turno, mis compañeros me advirtieron que tuviera mucho cuidado, sobre todo al ingresar a los corrales, pues según ellos, en las noches,
algunas vacas hablaban entre sí. Esto me pareció muy absurdo. Parecía que lo habían sacado de cuentos de terror. Así que no les creí. Hasta que lo viví y comprobé que todo era cierto. Llevaba 3 días trabajando en ese turno cuando me ocurrió por primera vez. Aquella parecía ser una noche muy tranquila. Yo me encontraba haciendo mi recorrido habitual. De repente, comencé a escuchar ruidos extraños. Eran ruidos, como murmullos. Al principio pensé que solamente era el viento o el sonido provocado por algún animal más pequeño, así que seguí caminando. Sin embargo, cuando pasé cerca de un grupo de vacas, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Estaban hablando entre ellas. Al principio no podía creerlo. Me quedé quieto, tratando de escuchar mejor. Sus voces eran graves, casi humanas, y pude distinguir que decían cosas sobre nosotros los humanos. No podía distinguir todo, pero se referían a cómo es que nos comportamos o todo lo que hacemos. Decidí acercarme más para confirmar que no lo estaba imaginando, pero tan pronto como las vacas me vieron, se quedaron en silencio, como si supieran que las había descubierto. Sentí un fuerte escalofrío recorriendo toda mi espalda. Me alejé lentamente y continué mi recorrido hacia otros corrales, pero a lo lejos volví a escucharlas hablar. No sabía qué pensar. Decidí no mencionarlo a nadie en ese momento, pero la sensación de ser observado y aquellos murmullos continuaron durante el resto de la noche. Más tarde, en diferentes puntos del rancho, comencé a escuchar voces que me llamaban por mi nombre. Aunque intenté buscar de dónde venían, nunca logré encontrar la fuente. Todo esto continuó hasta el amanecer, cuando finalmente llegó el cambio de turno. Cuando me reuní con mis compañeros para el relevo, les conté lo que había pasado. Y lejos de sorprenderse, me dijeron que eso era algo normal. Y según ellos, no solo ocurría por las noches, sino también durante el día, aunque era menos común. Más tarde le conté la experiencia a un familiar y me dijo algo que me dejó pensando. Según él, en la época de la Revolución Mexicana, muchas personas murieron en esas tierras y sus cuerpos fueron enterrados en lo que ahora es el rancho. Me advirtió que ese lugar estaba embrujado y que los fenómenos que presencié aquella noche podrían ser resultado de las almas que aún vagan por ahí. Sin embargo, ahora lo creo y estoy plenamente convencido de que hay animales que pueden hablar. Les agradezco mucho por escuchar mi relato. Quiero enviar un saludo y un fuerte abrazo a todo el equipo y a la comunidad de Frecuencia Paranormal. Mi abuelo es originario de San Martín, Otzoloapan.
un pequeño pueblo rodeado de montañas y barrancas profundas, donde la niebla suele cubrir los caminos al caer la noche y el sonido del viento se mezcla con el murmullo de los árboles. Es un lugar donde la gente cría chivos, borregos y vacas, y donde las historias sobre seres extraños y aparecidos son tan comunes como las fogatas en las noches frías. En su juventud, mi abuelo era un hombre de carácter fuerte, de esos que no le temían a nada ni a nadie, y en sus propias palabras decía en voz alta que no le temía ni a Dios ni al diablo. Expresiones por las que algún día pagaría el precio. Él y sus compadres tenían un gran gusto por el alcohol y el tabaco. Solían salir casi a diario por las noches a tomar, a veces en la cantina del pueblo, y otras, cuando ya se había gastado el dinero, en algún rincón apartado, donde compartían una sola botella entre risas y anécdotas. Y aquella noche no fue diferente. Era alrededor de la medianoche, quizás un poco más tarde. Mi abuelo y 3 de sus compadres estaban reunidos junto a un viejo árbol de tronco torcido, en un camino que serpenteaba cerca de una barranca. Desde ahí se podía ver la negrura del abismo extendiéndose frente a ellos, como si la tierra se abriera para tragarse todo a su paso. Solo la luna les ofrecía algo de luz, y el canto de los grillos y otros animales nocturnos eran lo único que rompía el silencio de todo alrededor. En un momento, mientras continuaban bebiendo y pasándose la botella de mano en mano, el aire se tornó extremadamente frío, mucho más de lo normal para esa época del año. Hicieron el comentario de esto, ya que fue muy extraño por lo súbito que fue el descenso. Y minutos después, fue cuando lo escucharon. Era un sonido lejano, pero muy claro y repetitivo. Pronto se dieron cuenta de que era el trote de un caballo. Al percatarse de eso, las risas se apagaron. Mi abuelo y sus 3 amigos dirigieron la vista hacia el camino. Al principio, solo vieron sombras moviéndose entre la neblina. Pero luego, la silueta de un imponente y enorme caballo negro emergió de la oscuridad. Se les estaba acercando muy lentamente. Sin embargo, lo más escalofriante es que sobre aquel caballo venía montado un hombre completamente vestido de negro, con una postura rígida y casi inhumana. Llevaba un sombrero de ala ancha que proyectaba una sombra sobre su rostro, ocultándolo por completo. Su camisa y pantalón parecían demasiado oscuros, como si absorbieran la luz de la luna en lugar de reflejarla. El caballo se detuvo justo frente a ellos, y en ese momento el silencio se hizo tan pesado que ni los grillos se escuchaban. Uno de los compadres, tal vez para romper la tensión, se aclaró la garganta y se atrevió a hablar. Buenas noches, amigo. ¿Qué hace a esta hora trotando por aquí? El hombre tardó en responder, y cuando lo hizo, descubrieron su voz profunda y áspera, como si cada palabra raspara su garganta. Buenas noches. Estoy buscando unos borregos que se me perdieron.
¿Por casualidad no los han visto? Los 4 hombres se miraron entre sí. La pregunta, aunque muy común en un pueblo ganadero, tenía algo que les erizó la piel. Sus ojos se posaron en el caballo, un animal robusto, pero inquietantemente silencioso. Sus cascos no hicieron ningún ruido al detenerse, y su respiración no formaba el vaho blanco que debería verse por el frío de la madrugada. Mi abuelo, siempre valiente, o quizás desinhibido por el alcohol, decidió hacer lo que haría con cualquier extraño en una noche de tragos. Levantó la botella y se la ofreció al jinete. El hombre extendió la mano para recibirla, y fue entonces que mi abuelo y sus compadres notaron algo muy perturbador. Sus dedos eran largos y delgados, demasiado huesudos. Sus uñas, si es que se les podría llamar así, no eran normales. Parecían garras afiladas, curvadas hacia abajo, como si hubieran crecido así por semanas o meses. El extraño jinete tomó un sorbo y le devolvió la botella sin decir una palabra. Al recibirla, mi abuelo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pues la botella estaba demasiado caliente, como si hubiese sido sostenida por un fuego vivo. Cuando el jinete habló nuevamente, sintieron que la sangre se les helaba. Seguiré buscando mis borregos, pero antes de irme les daré un consejo. No se queden tan tarde tomando por estos rumbos, o algo malo podría pasarles. Luego, con un ligero tirón de las riendas, el caballo giró y continuó su camino. Sin embargo, mientras se alejaba, mi abuelo y sus amigos se dieron cuenta de algo más aterrador. El caballo no producía sonido alguno al caminar. No se escuchaba el golpeteo de los cascos contra la tierra, ni el crujido de las piedras bajo su peso. Simplemente avanzaba como si flotara. El grupo permaneció en silencio hasta que la figura desapareció por completo en la oscuridad. Solo entonces mi abuelo levantó la botella para examinarla y lo que vio lo dejó sin aliento. Las huellas de los dedos del jinete estaban marcadas en el vidrio, impresas como si hubieran sido quemadas. No eran simples marcas de suciedad o humedad, sino verdaderas quemaduras en la superficie del cristal. Eran alargadas, con puntas afiladas, como las garras de una bestia. El miedo lo sacó de su parálisis. Sin decir una sola palabra, arrojaron la botella al suelo. Se levantaron y se apresuraron en regresar a sus casas. Estaban muy aterrados. Desde esa noche, mi abuelo y sus amigos dejaron de salir tan tarde a tomar, y jamás contó esta historia sin persignarse primero. Y hasta el día de su muerte, cuando alguien le preguntaba quién podría haber sido aquel hombre, él siempre bajaba la voz y respondía: "No, hijo, aquel jinete no era un hombre y tampoco buscaba borregos".
Si este video fue de tu agrado, por favor apóyanos dando pulgar arriba. Suscríbete para formar parte de esta frecuencia. Si consideras que este material es digno de compartirse, por favor hazlo. Y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás compartir con nosotros tus historias, experiencias, relatos y sucesos de los que tengas conocimiento. Estaremos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes, dándoles el crédito correspondiente. Para ustedes, Frecuencia Paranormal.